Fuerte, fuerte. Y si usted me regala solamente unos 25 minutos, porque hay cosas acerca de esta historia que nosotros al prepararnos estábamos dialogando. Y esta historia es literalmente una historia de siervos, pero también es una historia de desconocidos. Porque cuando comienzas a escudriñar la historia completa, vemos, como predicaba Tito, que eran los siervos de Naamán que convencieron a Naamán a quedarse en el propósito, a obedecer a lo que el profeta le estaba diciendo. Pero también fue la misma criada o sierva en la casa de Naamán que decidió no ser amarga, sino hacer de bendición. She decided to not be bitter, but to be a blessing. Ella fue llevado a esa casa a servir, arrancada de su tierra. She was pulled from her land and was forced into slavery, esforzada a la esclavitud. Y en vez de aferrarse a eso, instead of just holding on to the bitterness, she said, let me be a blessing. Permítame ser una bendición. Y ella le dijo a su ama que le contara a Naamán que había un hombre que podía ayudar. She said, there is a man of God that can be a blessing, that can help to heal my owner. Ella sabía, si yo guardo esto para mí, nadie más podrá conocer que hay un Dios verdadero en Samaria. She was there. This was not her land. Ella estaba allí y no era su tierra. Sin embargo, decidió ser de bendición. Los criados de Naamán también estaban allí, posiblemente a la fuerza, pero decidieron ser de bendición. Y todos estos personajes, todos estos criados, eran personas desconocidos. El autor, the author, does not give us their name. No nos da sus nombres. Lo único que nos dicen es que fueron los criados de ellos quienes ayudaron a continuar el propósito de Dios en la historia. ¿Y por qué les compartimos esto? Porque yo creo que en el tiempo en que ahora estamos, I believe that in the time that we are currently living in, Dios está levantando a gente que no están preocupados en que su nombre suene en la historia. God is lifting up a generation of people who are not concerned about their name being mentioned in the story. Que lo único que ellos quieren es continuar anunciando las buenas nuevas del Señor. The only concern that they have is to promote the good news of the gospel. Hay gente que se aferran al amor a su nombre. There are people who are so caught up in the love of their name. They need to be on the program. Necesitan ser mencionados en el programa. Tienen que tocar el micrófono por lo menos una vez. They just need to have it in their hands just one time. Y si ellos no cantan, Dios no estaba allí. And if they don't hold that gozo filacio, God was not there. But there is a group, there is a generation. Hay un remanente que Dios está levantando que no están interesados en su nombre. Ellos dicen, lo único que yo quiero es que la noticia, las buenas nuevas, que se siga regando de que hay un Dios en Samaria. Y yo creo que en este lugar, I believe that in this place there are people who say, in my city, in my neighborhood, I don't care if nobody knows me, if I don't get a certificate, si nunca me dan una placa, si no me dan un reconocimiento. Lo único que yo quiero es que la gente sepa que hay un Dios en Samaria. The story is a story of servants. La historia es una historia de sirvientes, pero también la historia es una historia de desconocidos. Pero no solo es una historia de desconocidos, esta historia también es una historia de gracia. Alguien diga gracia.
This is also a story of grace. ¿Por qué es una historia de gracia? Porque para aquellos que han tenido la bendición de estudiar la palabra, if you've had the blessing of studying scripture, you understand that to have leprosy was equivalent to having AIDS today. De tener lepra en la Biblia era equivalente a tener SIDA en este tiempo. La gente no querían asociarse con los leprosos. Es más, la Biblia de Levítico tenía varias restricciones. There was restrictions in the book of Leviticus on how to talk, how to teach, how to work with people who were lepers. Los leprosos perdían todo. Si estaban trabajando, tenían que dejar el trabajo. If they were workers, whether they worked for someone or they owned their own business, they needed to give it up. Si tenían una familia, se tenían que despedir de su familia. They had to be marginalized. They had to be alienated. Vivían en otro pueblo. Salte al capítulo 7 y nos habla en este mismo libro de Reyes de 4 leprosos que estaban en las afueras de Samaria, que dijeron: si nos quedamos aquí nos morimos, si entramos nos van a apedrar, pero quién sabe si Dios nos ayudará. El propósito es que si tú tenías lepra lo perdías todo. The point is that if you had leprosy, you would lose it all. But Naaman, Pastor Justin, was the exception to the rule. Pero Naamán fue la excepción a esta regla. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque aún teniendo lepra no perdió el trabajo. Aún teniendo lepra no perdió la casa. Aún teniendo lepra todavía tenía relación con su esposa. Aún teniendo lepra podía tener acceso al rey. Usted no lo vio, lea la historia. Read the story. The story says that when the servant told him about the prophet, Naaman went to the king and said, listen, king, they told me about a man of God, and I need you to give me access so that I can get to him. Who in their right mind, knowing that he is leper covered, would still allow him to come close to the king? Why? Because this story is a story of grace. Naaman is you and the king is God. That God, knowing what you have and knowing what you've done, he still lets you live. Todavía te deja con vida. Todavía te deja trabajando. Dios no dejó que Naamán perdiera nada. It's a story of grace. Because outside everyone saw armor. Afuera todos veían armadura, afuera todo el mundo veía sus medallas, pero adentro el único que sabía que tenía lepra era él, su familia y el rey. Y cuando el rey estaba dentro de sus derechos de decirle: entrega el puesto, abandona a la casa y vete a vivir con los otros, el rey no lo hizo así. And you should be giving God glory that just like Naaman, God knows that under your religious clothing, under the thing you hide behind, under all the stuff you've done, God knows who you are, and he still has not fired you. He still has not dismissed you. As a matter of fact, he still gives you access to him, even though he knows what you are working on. Es una historia de siervos, pero es una historia de gracia. It's a story of servants, but it's also a story of grace. But God needed to deal with Naaman. Dios tenía que trabajar con Naamán, porque Naamán, el origen de su lepra, I'm going off on a limb here, but stay with me. El origen de su lepra, sabemos que lepra significa pecado, pero el origen de su lepra no vino de algún pecado cometido, sino un pecado que estaba cometiendo. Okay, stay with me, pastor, stay with me, EJ. Él estaba cubierto de lepra, and the leprosy was intensifying, it was growing, it was covering his body. But the problem wasn't just the physical, the problem was the psychological, the problem was the spiritual. Why? Because the reason why his leprosy was not leaving was because he was still too prideful
about who he was. El problema que tenía Dios con Naamán es que Naamán era un hombre orgulloso. He was a proud man. Read the story. When he came to see the prophet, se enojó cuando el profeta no le salió a recibir. Y cuando le dice vete y lávate en el Jordán, when he sends him to the Jordan, he is offended at the idea of having to bathe in one of the dirtiest rivers in all of the world. Él tenía en su mente una idea de cómo era que Dios debiera a tratar un hombre como él. And you know, a lot of the things that God has not done in your life has nothing to do with his ability and everything to do with your attitude. You didn't like it, I'll say it again. Muchas de las cosas que Dios no ha hecho en la vida tuya no tiene que ver nada con la habilidad de Dios, y tiene que ver todo con la actitud tuya. Naaman thought they should have met him at the door. Naaman thought they should have gave him a better treatment. Naaman thought they should have sent him to a cleaner river. But sometimes God needs to humble you before he can heal you. Okay. Algunas veces Dios tiene que humillarte antes de él poder sanarte. Ok, me parece, pastor, que todavía no me están entendiendo, porque hay otro personaje bíblico. There is another person in scripture who, because of his pride, was affected by leprosy, but because he didn't do anything about it, God killed him in his pride, covered in leprosy. ¿Sabe de quién yo hablo? Estoy hablando de nadie más y nadie menos que el rey Uzías. El rey Uzías un día entró en el templo, y por su impaciencia y su orgullo, cuando no estaba el sacerdote, él pensó que podía salir de su carril como rey y jugar el papel de sacerdote. Y el Señor dijo: por orgullecer el corazón tuyo, ahora te será quitado el reino y serás plagado por lepra. Here it is. God killed one for being prideful and killed him with leprosy, but to another God was giving him grace to humble himself in the pride and be able to heal him before he killed him. And so he sends him to the dirtiest river, because sometimes deliverance is dirty. Algunas veces la liberación es sucia. Algunas veces antes de que Dios pueda limpiarte, Dios tiene que dejar que te ensucies un poco más. Sometimes before God can do anything, he has to let it get dirty. It's gotta get to the end of it. It's gotta get to where you have no more phone calls to make, donde ya no tienes nadie más a quien puedas llamar. Y cuando ya te des por vencido, entiendas que solo es a la manera de Dios que será sano. Because of what Naaman thought he deserved, and because of what Naaman thought he knew about God, he was about to miss his own healing. Por como él pensaba que debiera de ser tratado, y por lo que él pensaba que sabía acerca de Dios, estaba al punto de perder su milagro y perder su bendición. Y hay cosas que tú estás al borde de perder por lo que tú piensas que sabes de Dios. Hay cosas que Dios no va a hacer hasta que tú no dejes de pensar en lo que tú sepas de Dios, porque la verdad es que tus pensamientos no son sus pensamientos, y tus caminos no son sus caminos. Naamán, vete al Jordán y zambúllete allí, y allí es donde tú serás sanado. En el Jordán, predicaba Tito, era donde el Señor llevó a su pueblo con el arca del pacto. Fue en el Jordán donde se levantó aquel altar. Era en el Jordán donde más luego sería bautizado Jesús. God was literally giving Naaman the opportunity to play a part in
the redemption promise, but he was too proud to realize it. Dios estaba dándole a él la oportunidad de decir: allí donde bautizaron a Jesús, allí también a mí me limpiaron. But because he was so caught up in his own pride and in his own image of himself, he was at the risk of losing his own miracle. El Señor tuvo que tratar con él, romper su orgullo para poder sanar. ¿Qué es lo que el Señor tiene que romper en ti? ¿Qué es lo que el Señor está tratando de sanar? No solo de manera literal, sino también de manera emocional. There are layers to your healing. There are things that we all see on the outside, but there are things that God is trying to get you on the inside. And God was trying to break Naaman down to nothing, so that Naaman could finally realize that God was the only real God. Y cuántas veces Dios tiene que seguir tratando contigo hasta que tú dejas de correr de él y que entiendas que solo es a la manera de él en que vas a poder obtener lo que Dios tiene para la vida tuya. Y donde Dios sanó a uno de su orgullo, Dios destruyó a otro por su orgullo. Because where one thing ends and one thing dies, something else starts and something else begins. Where Naaman was healed of not just leprosy but pride, it was revealed in the heart of the prophet's servant that he was also prideful. Porque cuando volvió Naamán y quiso dar ofrendas, el profeta dijo: no para mí, dáselos al Señor. Y mientras el profeta volvía para su cabaña, dice que el criado Jay-Z corrió detrás y tocó aquellas cosas y trató de llevárselo, y la lepra que tenía Naamán cayó sobre de él. There's some of us, we have to be very careful. This is why Paul said: cuídate. Los que son espirituales, cuídese. Porque algunas veces al ver a otro caído puede provocar en ti una debilidad desconocida. Working here, boy. Muchas veces al tú ver a la debilidad de otro puede provocar que se exhiba una debilidad desconocida en ti. How did Jay-Z know that in seeing Naaman's leprosy and pride, it will later come onto him and end up killing him? You have to be careful. Tienes que tener cuidado, porque hay cosas que son contagiosas, tanto en el ambiente natural como en el ambiente espiritual. Por eso tú no puedes dejar que cualquier persona ore por ti, ni que cualquier persona te ponga la mano, porque yo no sé con lo que tú luchas en tu casa para luego venir y ponerme la mano y transferir aquella lucha tuya en la vida mía. Ahora vas a la casa peleando con depresión cuando de hoy atrás tú estabas bien. ¿Por qué? Porque hay cosas que se transfieren cuando no eres cuidadoso. Pero porque Dios lo tenía allí con un propósito, el Señor provocó que esto sucediera. Un asunto nacional si él no fuera sanado. Y la historia continúa, y voy llegando al final, de que Dios levanta al profeta y le dice: entra en Samaria y dile al pueblo que mañana a estas horas todo cambiará a la puerta de Samaria. Recuerda que el pueblo estaba siendo situado, había hambre por todas partes. Estaba tan peligroso esta hambre, it was so bad, this famine, que comenzaron a practicar el canibalismo. It was bad. They started practicing cannibalism. Read chapter 7 of the book of 2 Kings. Dice que habían dos mujeres, there were two women. Ellos llegaron al acuerdo de que hoy comeremos el hijo tuyo y mañana comeremos el hijo mío. Y cuando llegaron a hacerlo, al día siguiente, the next day, one of the two
hid her child, escondió a su hijo para que no se lo comieran. Cuando esto llegó a los oídos del rey y vio el estado cruel en que había descendido el pueblo, él dijo: si Dios no nos ayuda con esto, nadie más nos puede ayudar. Pero permítame abrir un paréntesis, porque esto no es algo nuevo. This cannibalism isn't something new, porque todavía vemos el canibalismo en nuestras iglesias. Usted no me lo cree, pregúntele a Pablo. Pregúntele a Pablo, que en el libro de Gálatas capítulo 5 y el verso 14 y el verso 15, él dice: y se resume la ley de Cristo en esto, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Mas ustedes siguen mordiéndose y siguen comiéndose y siguen consumiéndose. Pablo reconoció que a veces en la iglesia hay un canibalismo espiritual. Las gangas son más leales que algunos cristianos. Las pandillas son más leales que algunos de los miembros de la iglesia. El ejército es más honesto que algunos líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando vemos a uno caído, en vez de levantarlo, decimos: vamos a acabar con ellos. Y el canibalismo se desata en nuestras iglesias. Pero el profeta llegó a la puerta de Samaria para decir: de aquí en adelante no seguiremos haciéndonos daño. De aquí en adelante Dios dice que mañana a estas horas todo va a cambiar. Y la historia dice que el príncipe cuyo sobrebrazo el rey se apoyaba, the leader, the prince, whose shoulder the king leaned on, said: this can't be true. Even if God opened windows in heaven, aún si Jehová abriera ventanas en los cielos, esto no puede suceder. I got two things. I got two problems with this, Pastor EJ. One, if the prophet is talking to the king, why did the prince answer for him? Tengo un problema con el texto, porque si el profeta está hablando con el rey, la Biblia dice que el rey descendió para ver al profeta, y cuando el profeta le dice: mañana a estas horas todo va a cambiar a la puerta de Samaria, ¿quién le dio autoridad al príncipe para responder a favor del rey? You need to be careful. I'm still tied into what Pastor Tito was saying, because there are people in your circle that if you allow them, they will persuade you into doubt. If you allow them, they will persuade you into a board. If you allow them, just because they never made it, they don't want to see you make it. Tienes que tener cuidado, porque este era el príncipe, el ayudante cercano, era sobre quien el rey se apoyaba, y él no creía en lo que Dios decía. But my other question is, why did he immediately think that the only way that God could fix it was opening windows in heaven? I think it's as if God can't open windows on earth. Él dijo: la única forma en como esto puede suceder, y aún así lo creo imposible, es si Dios abre ventanas en los cielos. But who said that God only opens windows in heaven? ¿Quién en la Biblia dijo que Dios es restringido a solo abrir puertas en la ventana? Lo que el Señor no sabía, lo que el príncipe no sabía, es que no todas las veces Dios tiene que abrir ventanas en los cielos. A veces hay ventanas en la tierra, hay puertas en la tierra. Él estaba pensando que su ayuda venía desde arriba, pero lo que no sabía es que allá abajo había unos sirios que Dios dijo: la bendición de los impíos va a ser entregado en las manos de los justos. Y el profeta lo miró y le dijo: por cuanto no creíste, con tus ojos mirarás, pero no comerás de ello. You just missed it.
He said, you'll see it with your eyes, but you will never taste it. Lo verás, pero no probarás. Lo verás, pero no caminarás allí. Lo verás, pero no participarás de eso. Ven aquí, Moisés. Moisés sabe lo que es caminar cerca a la tierra prometida. Y por no obedecer a Dios, el Señor decir, sube aquí y mira al horizonte. Allí está la tierra prometida. Lo puedes ver, pero no puedes comer de allí. I don't want to fall in the category of being so filled of disbelief, of doubt, of not being able to believe that I miss what God is trying to do in my life. Yo no quiero llegar a un estado tan negativo y pesimista de que no puedo creer que Dios tiene la habilidad de hacer lo que parece imposible para mí. El criado, el príncipe dijo, aunque Dios abriera ventanas, esto no puede suceder. So then the question becomes, la pregunta entonces es, it's a valid question. If I have people in my circle that don't believe what God is telling me face to face, what do I do with them? La pregunta es, si Dios me está diciendo algo a mí y quienes están conmigo supuestamente no creen en lo que Dios me está, ¿qué hago con ellos? Well, Jesus gives us the format, because in the book of Mark, Jesus is met by a man named Jairus, who is told that his daughter is sick on her deathbed and he needed for Jesus to come and heal. Jesus said, let's go. On his way, he is interrupted by a woman with more aggressive faith than Jairus. I don't have time for it. Ella tenía más fe agresiva que la de Jairo, pero Jairo como quiera no se movió de su lugar. Cuando terminó el milagro, él miró a Jesús. Jesús dijo, ¿todavía me quieres? Él dijo, sí, pues vámonos para tu casa. Y de camino para allá, el mensajero llegó. Paréntesis, cada vez que estás al borde, cerca, en el horizonte, a la vuelta de la esquina, como usted lo quiera decir, a tu tierra prometida, siempre el enemigo te enviará un mensajero. Fue un mensajero cuando Dios comenzaba con Satanás acerca de Job, que llegó a su casa a decirle, tus hijos han muerto. Fue un mensajero cuando descendía Elías del monte Carmelo, que le dijo, Jezabel dice que mañana a estas horas ella quiere tu cabeza. ¿Por qué? Because when you're really close to your place of blessing, the enemy will send you any message to get you distracted. But Jesus looked at Jairus and said, look at me, focus on me, believe in me. She is not dead, she's only sleeping. Jesús entra en la casa y hay un lloriqueo, como dice el buen puertorriqueño, y hay un bullicio. Paréntesis, if you didn't have a big enough family, Bible Times teaches us that you could rent people to come and cry at a funeral. So that means that there were people who were gaining off of your pain. Había gente que estaban en esa casa que ni siquiera conocían a Jairo, ni su esposa, ni la niña. Llegaron porque dijeron, si tú lloras te pagamos, beneficiándose del dolor de otro. Y cuando Jesús entró en la casa, dijo, ¿para qué lloran? Ella no está muerta, tan solo duerme. Dejaron de llorar, they stopped crying, y comenzaron a burlarse. Y tu Biblia dice, Mateo lo cuenta, Juan lo dice, Lucas lo cuenta, que el Señor los despidió de la casa.
Él dijo en palabras sencillas: todo el que no cree que esta niña se puede levantar, allí está la puerta, usted se puede ir. Y Marcos dice que los únicos quienes se quedaron con Jesús fue la madre, Jairo y 2 de sus discípulos. You missed it. De los 12 que caminaron con él, solamente 2 creyeron en lo que él estaba diciendo, porque no todo el que está en tu esquina está de tu lado. Y la única gente con quien debes de andar en este nuevo año 2023 son gente que creen lo que tú estás creyendo, que hablan lo que tú estás hablando y que digan: yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Mañana a estas horas, y a la puerta habían 4 leprosos. Dijeron: si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Si entramos allá, posiblemente nos van a apedrar. Nuestros enemigos están detrás de nosotros. Our enemy is behind us, and maybe they'll be more merciful. But I would rather try than to die doing nothing. Dijeron: yo prefiero tratar. Yo sé que el final es lo mismo. Voy a morir, pero prefiero morir intentando algo que morir haciendo nada. You still think I'm preaching about 4 leper boys. Yo estoy hablando con alguien aquí que en tu mente tú te has estado diciendo: yo prefiero tratar de hacer algo que secarme como todos los demás se están haciendo. Yo prefiero intentar abrir el negocio, intentar comenzar el ministerio, intentar empezar esta relación, que secarme y no hacer nada. De lejos, I'm finishing, from far away, vieron a los sirios enemigos y dijeron: vámonos para allá. From far away, it was a big army until they got close. Porque cuando se asomaron por una piedra, vieron que no estaba nadie allí. Estaban los caballos abandonados, los fuegos del campamento todavía encendidos, la comida todavía rostizándose, las cabañas todavía allí. Y dijeron: afuera pensábamos que había mucho, pero ahora que estamos cerca no es nada lo que estábamos viendo. You missed it. From far away it looked like a big challenge, but as they get closer to it, they realized that their enemy was just a figment of their imagination. Y así mismo trabaja el miedo con nosotros. Nuestros miedos desde lejos nos persuaden de que es algo grande, de que tú no puedes, de que Dios nunca lo hará. Pero cuando te atreves a caminar, o como los leprosos, cojear para allá, te darás de cuenta que Dios bendice a quienes intentan. Cuando ellos intentaron, dice que Dios tronó en el campamento de los sirios y pensaron que era un ejército quienes le atacaban. Y no era un ejército, eran 4 inválidos que tuvieron una fe saludable. You ain't hearing me. Eran 4 inválidos. It was 4 handicapped, but their faith wasn't handicapped. Their faith was healthy, and they said, I believe God can give it to us. Y llegaron, comenzaron a comer, y comenzaron a guardar, y comenzaron ellos. If it was me, I would have tried to get on the horse. Let me try this. Ain't nobody here. Y la historia dice que uno miró al otro y dijo: si continuamos haciendo esto, nuestra maldad nos va a alcanzar. Si continuamos así, mañana terminaremos muertos. Pastor, ¿qué estaban haciendo malo? Probando, no. Eso no le pertenecía a nadie. Comiendo en exceso, no. They were in a famine. They hadn't eaten in a long time. So what was this evil thing that they were afraid of allowing it to continue?
The evil thing was that God had blessed them and they were keeping it to themselves. Dijeron, la maldad que nos perseguirá es que Dios nos ha bendecido y no hemos compartido esta bendición. Here it is, with the people who rejected them. Y'all don't want me to preach here in Rochester. Ellos estaban afuera. Ellos habían sido votados, and they still said, let me show them the grace. They didn't show us. I'm preaching to somebody here. Déjame abrirle puertas a ellos, que ellos no me abrieron para mí. Y los 4 leprosos se pararon a la puerta y dijeron, hey, Dios nos ha visitado aquí. And because there are people that are so negative that negativity is the only thing they know, that same leader, that same prince, el mismo príncipe, dijo, no les creas. Los leprosos están trabajando con nuestros enemigos. Están esperando que salgamos de aquí para atacarnos. There are people that are so negative. I don't need to know you for a long time. I just need to have one conversation with you. Porque de la abundancia del corazón, I don't want me to teach in here. Habla la boca. Si lo único que hay en ti es amargura y crítica y maldición y negatividad, yo no tengo que conocerte por días para saber eso. Una conversación contigo y lo que hay en tu corazón se te sale por la boca. Este hombre no creía nada bueno. Y el rey mandó espías. Miraron la tierra, volvieron a decir, sí, es cierto, Dios ha visitado a nuestro campamento allá. Y el rey miró al mismo príncipe y dijo, por cuanto tú no creíste, párate tú a la puerta y anúnciale a todos que el Señor hizo, here it is, lo que tú dijiste que sería imposible. Y para alguien en el 2023, tú no vas a tener que anunciar nada. La misma gente que dijeron que no iba a ser posible se pararán a la puerta y dirán, mala mía, yo no lo creí. I'm sorry, I underestimated you, but God is too big. God is too good. God is too great for him not to fulfill his purpose. Tú estás aquí con un propósito de poder anunciar a otros como la siervita en la casa de Naamán o como los leprosos a la puerta de Samaria. Tú estás aquí con el propósito de anunciar las buenas nuevas, de no aferrarte a tu amargura en lo que te hicieron, sino de compartir lo que Dios ha hecho contigo. Póngase sobre sus pies en este lugar.